se han tocado en la introducción tres elementos que deben de señalarse como relevantes para el análisis que propones. El primero es la presentación de una controversia constitucional por parte del Instituto Nacional Electoral, que le plantea al ministro instructor Lainez, en este caso, mediante la vía de la controversia. Esto es muy importante para quienes nos ven y nos escuchan, que quede claro que el decreto sea revocado en su totalidad. El segundo elemento es cómo recibe la controversia constitucional el ministro Lainez y qué decide hacer con ella al admitir. Luego, ¿qué sucede cuando decreta, completa del decreto de manera provisional? ¿Y qué ruta jurídica seguirá esto? Hasta aquí sabemos, estoy narrando lo que todos conocen de una u otra forma en los medios de comunicación, pero luego habría que ver en el tercer elemento qué depara el futuro y qué está a punto de ocurrir en las vías jurisdiccionales. Entonces, primero es importante detenerse en la impugnación mediante controversia constitucional del Instituto Nacional Electoral en contra del decreto aprobado por la Cámara de Diputados y Senadores y publicado por el Ejecutivo Federal. Ahí lo primero que hay que señalar es que se combaten algunos artículos de la reforma y con base en esos artículos de la reforma, en su causa de pedir, se pide la suspensión completa. ¿Qué es lo que hace que Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, el jurídico de la Cámara de Diputados y Morena mismo digan esto no está bien, no es correcto? Pues es justamente la vía en la que el instituto lo pide, que es la controversia constitucional, porque la Corte dice solo puede hacer estas suspensiones cuando se trata de actos y cuando se trata de leyes, las puede hacer con excepción de la materia electoral. Eso dice el artículo 105, fracción 2, lo pudimos ver ahí muy ilustrado con el diputado Hamlet, que hacía este señalamiento. Y entonces esa es la circunstancia por la cual tanto Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal dice que el ministro Lainez rompió hojas de la Constitución, se brincó hojas de la Constitución para poder decretar la suspensión. La segunda es lo que tiene que ver, lo que los abogados le decimos, a la congruencia interna de la propia resolución. Vamos a ver si es congruente con lo que se dice y con lo que se plantea. Y es que cuando ves el incidente de suspensión, con lo que te encuentras, y esto es muy importante y debe tenerse muy en claro, es con un desarrollo argumental en el que el ministro Lainez dice: otórguese la suspensión por cuanto a los artículos que el instituto señala como inconstitucionales para evitar alguna cuestión, y todos pues, dice, y por lo tanto, al afectarse dos elementos que debemos meter muy importantes: primero, la identidad de los ciudadanos, y segundo, los derechos políticos electorales a votar. O sea, el ministro compra el discurso de que está comprometido el Registro Federal de Electores y está comprometido la identidad de los ciudadanos, cuando eso no es cierto.